episodio de Bosquejos, un podcast en el que 4 amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Mauro y aquí estoy con mis amigos Néstor, Matías y Josué. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la bosquejada? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, con muchos cambios, abordando la venida del bebé, estamos súper contentos. Cada vez falta menos, ¿no? Sí, estamos súper gozosos por eso. También muchas tareas en el trabajo y responsabilidades, pero contentos y agradecidos de poder estar aquí con ustedes. Igualmente, ¿qué tal tu semana, Néstor? Nosotros también aguardando la... No, mentira. Sí, me emociono a toda la familia que se Voy a enteró. tener un sobrino y me estás avisando en vivo en directo en este episodio. No te estoy avisando. La verdad es que gracias al Señor muy bien. El Señor nos bendice mucho cada semana. Muy bien, muy bien. Qué bueno reunirnos otra vez para compartir acerca de las cosas del Señor, hablar. Y bueno, antes que de comenzar nuestra conversación de hoy, un mensaje a las personas que nos escuchan. Si has podido escuchar nuestros episodios anteriores o este te resulta de edificación para vos, te animamos a que te suscribas al podcast y que puedas avisarle a tus amigos cuando sale un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram como Bosquejos Podcast. Bueno, el tema de hoy, vamos a estar hablando acerca del sexo fuera de matrimonio, ¿no? Si hay algo por lo cual se caracteriza a la sociedad del siglo XXI, entre otras cosas, es el excesivo culto al sexo. La sexualización de absolutamente todo. El sexo es un fin, es una meta. Podemos verlo en las publicidades de cualquier cosa, automóviles, un yogur, cremas para el pelo, o en los programas televisivos a cualquier hora, ¿no? Deportes, chimentos, las noticias del clima. El sexo para la sociedad postmoderna lo es todo. Somos bombardeados por este mundo 24 horas, 7 días a la semana, simplemente andando por la calle. ¿Cuál es el propósito principal del sexo y qué dice la Biblia acerca del sexo fuera del matrimonio? Son preguntas que intentaremos responder hoy. Primero, antes de pasar a hablar sobre la patología, como siempre decimos, deberíamos preguntarnos cuál es la anatomía normal, o sea, el plan original del sexo. Entonces, ¿cuál es su propósito principal? El tiempo no alcanzaría para abordar todos los detalles de eso, pero una mirada a cómo el tema se desarrolla a lo largo de la Biblia. Muy bien, muchas gracias, este fue nuestro episodio. No. El tiempo no alcanzaría para abordar todos los detalles de eso, pero una mirada a cómo el tema del sexo se desarrolla a lo largo de toda la Biblia nos muestra que el propósito principal del sexo es la gloria de Dios. Dios diseñó el sexo para que el hombre y la mujer en el matrimonio, en un pacto de fidelidad y entrega total, mutua y exclusiva, ambos puedan reflejar el deleite eterno que tendremos en la eternidad junto a Dios y viceversa. El sexo se trata de la gloria de Dios, de reflejar su amor y entrega por nosotros y viceversa. Esto es algo a lo que Pablo apunta en Efesios capítulo 5 cuando habla que el hombre y la mujer se hacen una sola carne en el matrimonio, así como Cristo se hizo una sola carne con nosotros y ahora somos su cuerpo. Y todo esto es un misterio sublime, es algo que nuestras mentes finitas todavía no alcanzan a comprender plenamente, pero es algo que veremos con mayor plenitud en la eternidad. Y yo sé que decir todo esto puede sonar casi a blasfemia, en especial si hemos crecido escuchando que el sexo es malo. Muchos cristianos han crecido así. Así es. A pesar de que en la Biblia hay todo un libro que habla de celebrar el sexo en el matrimonio conforme al diseño de Dios, como es Cantares. Realmente suena muy abrumador decir que el sexo existe para la gloria de Dios. Y digo esto con mucho asombro. ¿Cómo es eso de que Dios quiere tener intimidad y deleite con nosotros por la eternidad? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos ame de esa manera y nos ofrezca un gozo tan profundo y extenso que el sexo, que es posiblemente uno de los placeres más embriagantes en este mundo, es solo una sombra pequeña en comparación a lo que Dios nos da y lo que vamos a disfrutar por la eternidad? Es algo asombroso, es un misterio grandísimo y esto nos habla del amor tan inmenso que Dios nos muestra en Jesús. Muy bien, muchas gracias, Josué. Es verdad, qué hermoso aquello que Dios ha creado para que
disfrutemos con la otra persona y sobre todo para traerle gloria a Dios, ¿no? Ese fue el propósito principal. Néstor. Yo creo que complementando a lo que dijo Josué, tiene dos propósitos, ¿no? Uno es procrearnos. Lo vemos en el Génesis, que Dios lo hizo para procrear, para que el hombre pudiera llenar la tierra. Fue lo que le dijo a Adán, y de hecho creó a la mujer, ya que no había ninguna ayuda idónea para el hombre ni con quien pudiera llenar la tierra. Y el segundo es para gozarnos. Porque Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Cuando lo vemos a ese versículo en contexto, vemos que Dios creó al sexo para que sea disfrutado en el matrimonio, ya que ese es el contexto para procrear y para disfrutarlos. De hecho, Hebreos 13:4 habla sobre el matrimonio y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a adúlteros los juzgará Dios. Entonces, el propósito lo veo como separado en dos ramas. Uno es para procrear y el otro es para gozarnos en él, para disfrutarlo. Es una bendición de Dios dentro del matrimonio. Así es. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo. Nosotros vemos cómo Dios instituye el matrimonio e incluso el sexo allá en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y Eva: multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Lo que pasa es que en Génesis 3 siempre vamos a ese lugar, ese punto, para entender casi todo lo que pasa a nuestro alrededor, sí, como el pecado. La llegada del pecado destruye el diseño, el plan original de Dios, ¿no? Siempre mancha todo, transversa todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del sexo fuera del matrimonio? ¿Habla claramente la Biblia acerca de esto? Sí, ¿no? Pienso rápidamente en los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no codiciar a la mujer del prójimo. Obviamente Jesús después explica que es mucho más que simplemente el acto. Es algo en el corazón y Él da el verdadero sentido de la ley. Es el verdadero sentido de la ley. Pero sin duda que eso está hablando de, y como lo entendieron los primeros lectores, era del sexo fuera del matrimonio. No podía tener cada uno su propia mujer y no podía codiciar mujeres de otro lado. Entonces, creo que uno de los pasajes más claros donde habla ahí, y yo creo que ahí aborda el tema del sexo fuera del matrimonio y está penado por la ley de Dios. De hecho, creo que el séptimo mandamiento es más claro todavía. Nos dice: no cometerás adulterio. Claro. O sea, no tendrás relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Ese es un acto de rebelión contra Dios, y las razones por las cuales Dios nos dice esto son bastante profundas. Es pecado. Esa es la palabra para definir el sexo fuera del matrimonio: pecado. No podemos suavizarlo ni minimizarlo. Y algo que me ha ayudado mucho a entender por qué es pecado y la gravedad de esto es entender que el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, es paralelo al segundo mandamiento, que es: no te harás ídolos. Así como la entrega a los ídolos es adulterio espiritual, algo que terminas leyendo en los profetas, ¿no? Cuando Jehová dice que su pueblo es adúltero. Bueno, el libro de Oseas habla muchísimo sobre eso. Sí, ejemplo muy fuerte. Sí, así como la entrega a los ídolos es adulterio espiritual, el adulterio es una forma de idolatría. Es una forma de poner en primer lugar otra cosa en vez de Dios y honrarlo a Él. Porque fuimos hechos a su imagen para reflejarlo en nuestras vidas, y en el matrimonio reflejar su amor y entrega, reconociendo que la otra persona también está hecha en la imagen de Dios. Pero el sexo fuera del matrimonio dice: no me importa eso. Quiero los beneficios del matrimonio ahora, sin la entrega y el pacto del matrimonio. Y este es un asalto. Es un asalto contra la imagen de Dios, que deshumaniza a la otra persona porque no la veo digna de mi compromiso y entrega, y me deshumaniza a mí porque solo soy plenamente humano conforme al diseño de Dios, cuando reflejo el carácter de Dios y el corazón de Dios, el corazón amoroso de Dios. Y si estás casado y cometes adulterio, también estás deshumanizando a tu cónyuge, porque lo estás despreciando, estás faltando a tu pacto, mientras también manifiestas descontento
ante Dios, quien te dio tu cónyuge. Es un pecado realmente serio. Josué, entonces, antes que nada, creo que es importante resaltar o recalcar que cuando hablamos de sexo fuera del matrimonio, no solamente estamos hablando de personas casadas que tienen relaciones fuera de su matrimonio, sino de aquellas personas que no están casadas y que aún así tienen sexo en una etapa de noviazgo o simplemente porque sí. En otras palabras, creo que lo que estás queriendo decir, Josué, es que cuando nos deshumaniza, es que simplemente estamos siendo como animales. Estamos queriendo tener ese placer porque sí, y no con el propósito principal de lo que hablaba Néstor, que es gozarnos con la mujer que el Señor nos puso. Otro que decías vos, glorificar a Dios y también fructificarnos, ¿no? Sí. Sí, es un pecado que realmente nos deshumaniza. Y es algo que vemos en nuestra cultura. Nuestra cultura llena de pornografía, llena de la celebración del sexo fuera del matrimonio. O sea, yo pienso en las series de televisión que yo veía cuando era adolescente y no era cristiano, y todas estaban llenas de sexo fuera del matrimonio. Hay una adoración. Sí, o sea, y los chistes tienen que ver con eso, Todo. y lo pasa en horario de todo público, y realmente se ha normalizado en nuestra sociedad, y yo creo que eso deshumaniza a las personas. O sea, no es de extrañar que en nuestra sociedad, donde el sexo fuera del matrimonio es tan exaltado, también hayan cosas como la trata de personas, el aborto, la menospreciar a otras personas. Todo va de la mano y refleja ese corazón que deshumaniza al otro. Es muy serio. Así es. Entonces, Matías y Josué nos hablaron del sexo del séptimo mandamiento. ¿Por qué es tan grave desobedecer este mandamiento? ¿Es distinto que cualquier otro pecado? 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es diferente porque justamente como dice 1 Corintios, habla de que es un pecado no solamente contra Dios como cualquier pecado, sino que es un pecado contra su propio cuerpo. Y llegando un poco a lo que también mencionaba recién Josué, de que deshumaniza no solo a las personas, sino en el caso de aquellos quienes estamos casados, deshumaniza a tu cónyuge, porque lo menosprecia. Y creo que primero es muy importante entender la unión tan fuerte que hace el sexo en el matrimonio, Sí. para luego entender qué consecuencias tiene fuera del matrimonio. Cuando Génesis dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne, esa unión es mucho más, pero no menos que la unión sexual. Es una intimidad muy fuerte. Cuando lo vemos así, podemos ver de que en una relación de amistad o ni siquiera de amistad, tener una relación sexual es ponerse y vulnerarse con una persona que no ha tomado ningún compromiso conmigo y con la quien yo no he tomado ningún compromiso. Las relaciones sexuales no son simplemente un acto físico. En las relaciones sexuales, vos y la otra persona se hacen una sola persona. Esa es una experiencia tan íntima que parte de nosotros permanece para siempre con la otra persona y una parte de la otra persona permanece siempre con uno. Es una unión tan fuerte que fue creada por Dios. Y al haber sido creada por Dios, fue creada por Dios por ser tan fuerte, pero fue creada para ese contexto. Entonces creo que implica muchísimas más cosas, porque arrastra y carga de una forma emocional, intelectual, carga muchísimas conexiones con otras personas que posiblemente ni siquiera hayas conocido quién era. Es más que un acto sexual, es una unión. Es una unión, completamente, es una unión. Dios la creó así porque habla de que las relaciones sexuales son para que el hombre, cuando se una a su mujer, se unan en una sola carne. Esa unión es tan profunda, como decía recién, es mucho más, pero no mucho menos que una relación sexual. Sí, muchas veces se toma a la ligera como si fuera un juego, algo que podemos hacer simplemente para darnos placer a nosotros mismos. Incluso, no sé, estoy viendo muchas aberraciones en torno al sexo y creo que está ligado, como decía Josué, a absolutamente todos los tipos de decadencia en la sociedad que estamos viendo, ya sea tener relaciones con personas del mismo sexo o lo que fuera. Estamos anunciando que no importa lo que Dios diseñó, que estamos haciendo lo que nosotros queremos.
entonces tiene efectos nocivos, ¿no? Dañinos para la sociedad, y se lo está tomando tan a la ligera, edades tan tempranas en las que están empezando a tener relaciones sexuales. Es increíble, ¿no? Ahora, ¿qué efectos destructivos trae caer en este pecado en particular? Bueno, creo que el primero de todos, si el sexo fue pensado para la gloria de Dios, creo que el primero de todos es que deshonra a Dios. Veníamos hablando de esto, y el pasaje de 1 Corintios que citó Néstor creo que es bastante importante en esta discusión. Dios nos ha salvado y nos ha santificado. El punto de la santificación es que ahora hemos sido apartados para el propósito de la adoración a Él, y todo en nuestra vida persigue ese propósito, incluso el sexo, incluido el sexo. Entonces, cuando cometemos cosas en desacuerdo con el llamado de Dios, ¿no? En desacuerdo para lo que Dios nos ha redimido y ha formado a su pueblo, y una de esas es honrar la unión del matrimonio, predicar con la unión del pacto lo que es realmente un misterio mayor, que es el amor de Cristo por su pueblo. Cuando rompemos eso, estamos deshonrando en primer lugar a Dios. Eso es lo más terrible. La primera consecuencia es que deshonra a Dios. Hemos sido comprados por un precio, entonces deberíamos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque son de Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Dios habita en nuestro cuerpo. Y presentar nuestros cuerpos para algo tan feo como el adulterio, la fornicación, para el sexo fuera del matrimonio, en primer lugar, creo que el primer rasgo horrible del adulterio es que deshonra a Dios, sin duda. Sí, vemos efectos destructivos. Pienso en la vida del rey David, como él, al acostarse con Betsabé, tuvo efectos tan destructivos en su reino, cómo se levantó su hijo Absalón, el bebé que murió producto de esa relación, de ese encuentro, cómo mató a Urías Eteo. Es decir, el pecado no es solo pecado en sí, sino que trae encadenado otros efectos, destruye todo. O sea, un pastor básicamente, o un líder en la iglesia que cae en el sexo fuera de matrimonio, le puede costar muy caro, según lo que la palabra del Señor dice. Sí, que lo que pasa, creo yo, es que el adulterio conlleva, es un paquete de pecados. Sí. Estás robando, estás matando. Sí, en la historia de David se ve eso, como vos bien decís. También pienso en la esposa de Oseas, que habíamos citado en un momento. Es un paquete sucio de muchos pecados que te han llevado a eso, y a partir de eso también se van desprendiendo más pecados. Es realmente, para sostener el pecado del adulterio, creo que hay que llegar a muchos lugares muy oscuros, ¿no? De la mentira, del robo y no sé, hay una tiniebla demasiado densa. Entonces, eso también es algo horrible del pecado. Algo en lo que pienso es que el adulterio era un asunto público en el pueblo de Dios. O sea, me explico, a que el pueblo de Dios, Israel, y también se aplica para la iglesia, debe penalizar públicamente el pecado. No es algo que la gente pueda mantener en privado y simplemente, bueno, no pasó nada. No, hay castigo, hay una pena por eso. Es uno de los pocos pecados que tienen penas tan severas en la ley de Dios, y puede ser escandalizador. Alguien puede decir, pero ¿quién es Dios para decirme qué hacer con mi cuerpo? Pero realmente Dios es soberano y tiene potestad para eso, y el pecado realmente es así de grave. Y creo que una de las razones por las que la condena a este pecado debe ser pública es porque los efectos de ese pecado son muy públicos. Así es. Corrompe a los países, los daña. O sea, pienso mucho en el hecho de que un corazón que lleva su idolatría a tal punto que atenta contra su propio cuerpo, contra la imagen de Dios en sí mismo ni en la otra persona, al pretender gozar los beneficios del matrimonio sin estar en el matrimonio, es un corazón que va a llevar esta actitud a todas las demás áreas de su vida, de alguna u otra manera, y es lo que vemos en nuestra cultura.
Así Es lo que vemos a nuestro alrededor, es lo que vemos que está hundiendo a la civilización occidental en gran parte. Es por eso que la iglesia debe juzgar ese pecado cuando está dentro de la iglesia. Eso es lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 5. Un hombre estaba teniendo relaciones con una mujer que no era su esposa, y Pablo dice, tienen que disciplinarlo porque un poco de levadura va a ayudar toda la masa. Y hay un sentido en el que eso también aplica a la sociedad en general. No debe sorprendernos que nuestra generación sea tan egocéntrica y se esté destruyendo a sí misma con su orgullo. Nos hemos entrenado para esto y en cierto modo lo hemos fomentado cuando menospreciamos el matrimonio y distorsionamos el regalo del sexo. Pienso que muchas veces el sexo, fuera del contexto del matrimonio, trae un efecto muy destructivo, pero es muy engañoso. Sí. Porque es vendido como algo placentero, y que lo es en el contexto del matrimonio, pero fuera de ese contexto es algo que se lo vende como placentero, pero termina destruyéndote, porque destruye tu autoestima. Sí. Te estás acostando, estás entregándole tu bien más preciado a una persona que ni siquiera sabes si te ama realmente. Estás creyendo, estás engañándote en el modelo de lo que es el amor, cuando en realidad eso no es el amor. El amor de Cristo era un amor sacrificial, y eso no es el amor de Cristo. Eso es un amor placentero, sencillamente. Estoy con vos por un placer pasajero. Entonces termina lastimando tu autoestima. No dejan el día de mañana que te entregues a un cónyuge al 100% porque has estado con otras personas y algo tuyo está en otras personas y tenés algo de otras personas. Todo eso es un paquete que acarreas. Arruinan tus oportunidades de realmente conocer qué es el amor verdadero. Porque el amor verdadero es ese amor que decíamos recién, sacrificial, es la imagen de Cristo con la iglesia, la unión del matrimonio. En el matrimonio te estás acostando y estás teniendo relaciones con una persona que conoce hasta tus puntos más débiles, que aún así te ama y se entrega por vos. Y como hombres estamos llamados a entregarnos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Son peligrosas, porque tener relaciones sexuales con cualquier persona no sabes qué tipos de enfermedades están dando vueltas, con quién más se acostó. Creo que conllevan a muchas consecuencias en el autoestima y en la personalidad de una persona que a veces se las dejan pasar por alto, como si fuera sencillamente una buena aventura de fin de semana. Y lamentablemente no es eso. Las consecuencias se pagan más adelante. Tiene consecuencias a más largo plazo. Claro que sí, claro que sí. Y de parte de este programa queremos advertirles acerca del pecado que es caer en el adulterio, el sexo fuera del matrimonio. Dios nos libre, nos guarde de no cometer este pecado, ¿no? Ahora, hablando desde una parte más positiva, por así decirlo, para traer esperanza, tal vez hay algún oyente que hasta este momento nos está escuchando y se siente acusado por la palabra del Señor acerca de todas estas cosas y recuerda cuando ha caído tal vez antes de conocer el Evangelio. Contemos cómo el Evangelio restaura a aquellas personas que han caído en este pecado. Soy sincero, perdón, es la pregunta que más me gustó del episodio. También. Sí. Y creo que va a ser la más larga, porque también la preparé y veo que a todos nos pasó más o menos lo mismo. Y algo que me encantó es cómo hasta este punto estábamos todos serios y se les nació una sonrisa en la boca de todos. Es hermoso. Todos sonreímos cuando hablamos del Evangelio. Eso es algo muy lindo que podemos estar viendo en este podcast. Entonces, bueno, me encanta. Y yendo a esta pregunta, me gustaría ir primero a un pasaje donde nos puede ejemplificar exactamente esta situación, donde alguna persona ya cayó en este pecado y ahora piensa en todas las consecuencias que hablamos recién. Bueno, vamos al pasaje. Y en una ocasión los líderes religiosos llevaron a una mujer culpable de adulterio ante Jesús y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue atrapada en adulterio en el mismo acto. La ley de Moisés mandaba a que una mujer en esta clase fuera apedreada, o sea, muerte con piedras. Pero vos, ¿qué nos decís? ¿Pero tú qué nos dices? Entonces Jesús perdonó a la mujer de sus pecados, pero a estos hombres no les interesaba la mujer, simplemente le estaban utilizando como un medio para meter a Jesús en problemas
Y si Jesús hubiera dicho no la apedreen, se hubiera estado poniendo a la ley de Moisés, que la ley de Moisés era muy clara, pero si hubiera dicho apedréenla, hubiera tenido problemas con el gobierno romano. Entonces Jesús no les contesta de inmediato, y me encanta esta imagen, me la puedo imaginar. Dice que se agachó y empezó a escribir en la arena. Y la impaciencia de estos hombres, dice que le siguieron insistiendo a que tomara una decisión. Y entonces Jesús se para y con la sabiduría que lo caracterizaba, con ese amor que lo caracterizaba, pero con esa verdad que también lo caracterizaba, se para y dice: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Los que escucharon se sintieron súper convencidos de su pecado por sus conciencias y de a uno se fueron. Jesús perdonó a la mujer de sus pecados y les dijo: ve y no peques más. Y me encanta ver esto porque Jesús desea perdonarnos. Él quiere limpiarnos ante los ojos de Dios. Él derramó su sangre en la cruz para que pudiera ser perdonado por los pecados. O sea, la sangre de Jesús te puede limpiar de tus pecados. Y eso lo dice en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesús, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, no debemos tener temor de venir ante Jesús, porque Él perdonó a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Jesús es el amigo de los pecadores y Él nos invita a ir ante Él. Dice Juan 6:37, el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces, a nosotros nos corresponde ir ante Él. Él nos recibe y Él no solo va a perdonar tus pecados, sino que Él también puede librarte de cualquier pecado que estés cometiendo. Juan 8:36 dice que si el Hijo nos librare, seremos verdaderamente libres. Entonces, esto es la libertad, esto es la verdadera verdad. Es buscar un lugar a solas con el Señor, darle los pecados que Él no nos rechaza. Él, al contrario, perdona nuestros pecados. Pero me gusta cómo termina el pasaje con la mujer y le dice: tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Qué imagen gloriosa esa. Jesús seguía escribiendo en tierra, ¿no? Y se levanta y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Y entonces Jesús le responde: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso, qué glorioso pasaje. Aquel que tenía la posibilidad, el único que podía apedrearla, que podía acusarla, no lo hizo, sino que decidió perdonarla de sus pecados. Qué hermoso mensaje. Josué. Pienso mucho en 2 Corintios capítulo 5. El que está en Cristo es una nueva criatura. No importa cuánto hayas pecado antes. Ese es el escándalo del Evangelio, ¿no? Jesús perdona al ladrón que estaba crucificado al lado de él. Wow. Ese es el escándalo del Evangelio, que realmente el peor de los pecadores es recibido por Dios. Jesús vino a vivir, morir y resucitar por adúlteros. En Él tenemos perdón, y no solo eso, sino que también somos transformados, somos una nueva criatura. No importa cuánto sentimos que hayamos dado a otras personas antes en el pasado, o cuánto bagaje tengamos emocional y todo lo demás. En Cristo tenemos restauración, hemos nacido de nuevo, podemos deleitarnos en su amor y en su salvación, que nos satisfacen de tal manera que ahora podamos decirle no al pecado para decirle sí a la gloria de Dios. Así que si alguien está escuchando esto y ha caído en pecado sexual y está viendo la seriedad del pecado que cometiste, no creas las palabras que Satanás te va a susurrar al oído. Satanás te va a decir que eres insalvable y que para ti no hay perdón porque Dios es demasiado santo como para perdonar un pecado así. Pero la verdad es que Dios es un Dios que despliega su gracia perdonando adúlteros. Y no lo hace a pesar de su santidad, sino porque Él es santo. Eso es lo que dice Oseas, capítulo 11, versículos 7 al 9, que es un libro que todo el libro retrata al pueblo de Israel como adúltero. Mira lo que dice Dios. Él dice: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. Y dice Dios: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Es otro nombre que usaba el Señor para hablar de Israel. ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Otras naciones que fueron destruidas. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor, cuando piensa en el pecado de su pueblo, cuando piensa en el adulterio espiritual de su pueblo. ¿Cómo podré entregarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión.
no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no el hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Y lo mismo dice Dios a los adúlteros que se acercan a Él con fe y arrepentimiento, determinación de no volver atrás. Lo mismo dice Dios a las personas que ahora forman parte de su pueblo. Él les dice, ¿cómo podrá abandonarte? El corazón de Dios realmente se conmueve ante nuestra condición y está dispuesto a recibirnos y limpiarnos. Y hay muchas más cosas que pudiéramos decir, en especial si ya estás casado. El camino va a ser difícil, sí, y puede que tu cónyuge ejerza en este caso su derecho a divorciarse de ti. Sin duda vas a necesitar consejería bíblica y orientación de otros hermanos en la fe, porque el nuevo nacimiento es instantáneo y el perdón de Dios es instantáneo, pero las secuelas en esta vida pueden durar un tiempo. Es algo que realmente no vamos a estar por completo libre de esas secuelas hasta en la eternidad, cuando seamos glorificados y realmente seamos hechos por completo en imagen de su Hijo. Todavía queda un proceso de seguir buscando profundizar cada día más en el amor de Dios, entendiendo que su obra ya está completa y que hemos nacido de nuevo y que el perdón de Él es total y absoluto. Pero lo más básico que necesitas saber es esto, que en Cristo hay perdón porque Él es santo y Él te ama. Es verdad, hay secuelas, han habido daños colaterales, pero el amor del Señor restaura, nos recibe, somos nuevas criaturas. El Señor no nos condena, no hay condenación para los que están en Cristo. Y queremos animarte a que pienses más en lo glorioso del Evangelio, de esa gracia que sobreabunda cuando abunda el pecado. El Señor hace nuevas todas las cosas y bueno, esperamos que este episodio haya sido de bendición para vos. Amigo, amiga, gracias por escucharnos hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio de Bosquejos Podcast.